Tienes 48 horas para irte, dijo Matías con la mirada fija, justo por encima de mi hombro. Mi verdadera madre viene a vivir aquí. La palabra verdadera dolió más que el plazo. Lo miré un momento, esperando alguna señal de duda. No la hubo. Doblé la servilleta que tenía en las manos. Una vez, luego otra. El movimiento me calmó más de lo que debería. Matías estaba junto a la isla de la cocina, en el mismo lugar donde hace un año me entregó un sobre marrón impecable. Adentro estaba la escritura de esta casa firmada, notariada, fechada el día de mi 60º cumpleaños. Tú me has cuidado lo suficiente, me dijo entonces con una sonrisa. Ahora déjame cuidarte a ti. Ahora me decía que eso no valía. Fue algo simbólico, explicó cuando se lo recordé. Nunca lo registramos oficialmente. La casa sigue a mi nombre. Es mi madre biológica. Añadió tras una pausa, como si eso lo explicara todo. Nos reencontramos hace 6 meses. Ha cambiado. Merece una segunda oportunidad. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no confiaba en mi voz. Ha pasado por mucho, continuó. Necesita un lugar seguro, y yo necesito conocerla de verdad esta vez. No discutí. No le hablé de las noches que pasé en vela con él durante la temporada de gripes, ni de las excursiones escolares en las que me ofrecí como voluntaria, ni de los préstamos que saqué a mi nombre para que terminara la universidad sin ahogarse en deudas. Solo dejé la servilleta doblada sobre la manija del horno. Si eso es lo que decidiste, dije, me voy. Se veía incómodo, pero no lo suficiente como para cambiar de opinión. Dijo que me ayudaría a empacar si lo necesitaba. Rechacé la oferta. Cuando se fue, me quedé en la cocina silenciosa por un buen rato, mirando a la nada. Luego encendí la lámpara del pasillo y abrí el cajón que él nunca había notado. Adentro había una carpeta que llevaba semanas armando etiquetada solo con su nombre. La saqué y la puse con cuidado en mi bolso de mano, luego subí a empacar. Amalia llegó a la mañana siguiente con una bufanda anudada al cuello y perlas que parecían haber esperado en un cajón solo para este momento. Entró por la puerta principal como si la hubieran esperado toda la vida. Matías la seguía sonriendo de más. Ella lo llamó mi milagro, y él se iluminó como un niño que recibe un elogio por primera vez. Para la noche, ella ya estaba sentada en mi mesa de cocina, riendo fuerte, demasiado fuerte. Matías le sirvió vino. Ella preguntó si tenía alguna restricción alimenticia. Dijo que siempre quiso cocinar para su pequeño. Al final del primer día, ya había preguntado por la hipoteca, los servicios, el seguro de la casa. Matías respondió todo, como si estuviera orgulloso de tener una madre interesada en sus asuntos. Llenó el closet del pasillo con sus zapatos y le preguntó a Matías si aún tenía una copia del testamento que yo lo ayudé a redactar. Lo dijo como broma, luego rió como si no importara. Pero no cambió de tema. Matías lo dejó pasar. Vi cómo se le tensaron los hombros. Ella no insistió. Solo sonrió y sirvió sopa en su tazón como si siempre hubiera sido ella quien lo hacía. Ya no me preguntaba nada. Ya no lloraba por lo que pasó. Estaba observando. Anoté la fecha, la hora, sus frases. Tomé una captura de pantalla del sitio web del banco abierto en la laptop de Matías cuando ella se inclinó sobre su hombro. Imprimí un fotograma de ella, tomando las llaves de la casa del gancho, examinándolas. Y luego abrí mi segunda carpeta, la que aún no había etiquetado, y añadí 3 páginas nuevas. No perdí tiempo. El día después de que la vi abrir mi cajón de joyas y sostener el colgante que Matías me dio, a los 17 caminé hasta el centro de envíos y lo imprimí todo. No delegué nada. Si esto iba a hacerse bien, tenía que ser con mis propias manos de principio a fin. Transferencias de propiedades, registros civiles, denuncias. Busqué todas las versiones de su nombre en bases de datos públicas. Amalia no era Amalia. Había sido Daniela,
en Tijuana Carla, en Querétaro, Mónica en Puebla. Apellidos diferentes, siempre con pequeñas variaciones en la escritura, pero la letra coincidía. Las frases coincidían. Los patrones nunca cambiaban. En Tijuana, un hombre se declaró en bancarrota 3 meses después de que ella se mudara con él. En Querétaro, una mujer pidió una orden de restricción diciendo que Daniela había tomado control de sus finanzas mientras afirmaba ser su prima perdida. Ambos casos terminaron en desestimación. Las víctimas dejaron de perseguirlos. Probablemente por vergüenza. Yo no tenía vergüenza. Llamé a Ernesto Vargas, un investigador retirado con quien trabajé hace años en un caso de fraude testamentario. No dudó. Para esa noche ya había obtenido registros de licencias comerciales, rastreos telefónicos y una cuenta de redes sociales marcada con el nombre Mónica Graciela. Coincidía con la foto que Matías había pegado en el refrigerador. No se lo dije. Todavía no. Le di espacio, le di silencio. Ya había tomado una decisión sin hacer preguntas. Quería ver si tomaría otra. La carpeta que dejé en la encimera no era dramática. Solo papel, solo hechos. Pero los organicé de una manera que no podía ignorarse. Al final añadí 2 documentos. Uno era el reporte de ADN que ella le dio a Matías, sellado con un diseño impresionante. El segundo era el mío. Había pagado por una prueba en un laboratorio acreditado la semana después de que Amalia apareció. Los resultados no coincidían, ni de cerca. La clínica en su reporte no existía desde hacía 3 años. Incluí una impresión de la Junta de Licencias Estatales que lo confirmaba. Cerré la carpeta, la sujeté con un clip y la guardé en mi bolso por última vez. A la mañana siguiente, la deslicé con cuidado al centro de la encimera de la cocina, justo donde sabía que él miraría primero. Luego me fui. No abrió el sobre de inmediato. Sabía que no lo haría. Matías nunca quiso enfrentar las cosas de frente. De niño escondía sus boletas de calificaciones bajo el colchón por días antes de mostrármelas. Los viejos hábitos no se desvanecen. Pero al final, la curiosidad, la duda o tal vez la culpa lo hicieron abrir el sello. No fueron los registros judiciales los que lo quebraron. Ni los alias, ni las direcciones, ni siquiera las acusaciones desestimadas. Fueron las frases: soy la única que realmente te ve. Daría cualquier cosa por recuperar el tiempo perdido. Nunca he amado a nadie así. Me había dicho que ella la susurró una noche mientras estaban en el porche bajo las luces que él mismo colgó en el patio. Dijo que se sintió como algo sagrado. No sabía que yo tenía capturas de pantalla de las mismas frases. Destinatarios diferentes, 3 hombres distintos, 3 fechas diferentes, solo una mujer. El teléfono sonó tarde, sin saludo. ¿Por qué no la detuviste antes?, preguntó. Su voz no sonaba enojada, solo vacía, como si le hubieran arrancado algo por dentro. «Porque no estabas listo para verlo», dije en voz baja. Hubo una pausa. Luego la línea se cortó. No volví a llamar. Esa tarde llegó un paquete al mostrador del motel, sin remitente. Adentro estaba el sobre que dejé en la encimera. Lo puse de nuevo en el cajón sin tocarlo. Lo que viniera después tenía que ser su decisión. Matías comenzó a observarla. No de manera obvia, no lo suficiente para levantar sospechas, pero sí lo justo para empezar a notar las grietas. No tomó mucho tiempo. Primero vinieron las contradicciones. Dijo que nunca había estado en Tijuana, pero 2 días después mencionó haber trabajado en un centro de bienestar en Ensenada. Habló de una hija distanciada, pero luego afirmó que nunca tuvo otros hijos. Errores que comete alguien que olvida qué historia le contó a quién. Luego vino el exceso de explicaciones. ¿Por qué necesitaba su fecha de nacimiento otra vez? ¿Por qué pensaba que sería más inteligente mover algunas de sus cuentas bajo un solo nombre por cuestiones de impuestos? ¿Por qué solo quería
saber las respuestas a unas preguntas básicas de seguridad. Pidió su número de seguro social. Lo presentó como precaución. Por si pasa algo, dijo. Matías le hizo unas preguntas a cambio, tranquilas, directas. Las respuestas de ella llegaron más lentas. Cuando él no sonrió, ella lo acusó de ser distante, frío. Dijo que tal vez esto había sido un error. Él le pidió que saliera de la habitación. Esa noche apareció en mi puerta, sin aviso, sin rodeos. Solo se quedó ahí, con las manos en los bolsillos como un niño que perdió algo y no sabía qué hacer. Necesito saber qué más hay en ese archivo. Dijo. No dije nada. Solo caminé al cajón, lo saqué y se lo entregué. Nos sentamos en la pequeña mesa del motel lado a lado y leímos cada página. Lentamente. Las pruebas no gritaban, no acusaban. Solo se apilaban una pieza sobre la otra, construyendo algo imposible de ignorar. Matías no habló. No lloró. Pero vi cómo apretaba el borde de la carpeta como si temiera que se le escapara de las manos. Como si algo dentro de él estuviera cambiando, abriéndose no con fuerza, sino con peso. Cuando terminó de leer, no preguntó qué hacer. Solo preguntó si Ernesto aún tomaba casos. Ernesto actuó rápido. Compiló las declaraciones, los patrones financieros, el reporte de ADN falsificado y lo presentó todo a un contacto que aún tenía en la Fiscalía de Baja California. En una semana, el caso antiguo, enterrado bajo años de polvo y silencio, fue reabierto. La acusación había estado sellada. Ahora estaba activa. La extradición tomaría meses, tal vez más. Pero la presión no espera al papeleo. Cuando las autoridades contactaron a Amalia, le dieron una opción: dejar el estado en 48 horas o esperar una orden formal. Ella eligió lo primero. Matías decidió llevarla. No me lo dijo hasta la mañana, solo envió un mensaje que decía: está empacando, yo la llevaré. No respondí. No había nada que decir que no pesara más que la despedida misma. Más tarde me contó que ella lloró durante medio camino. Dijo que yo lo había puesto en su contra. Dijo que había cambiado, que las personas deberían tener permitido regresar de sus peores versiones. Él no discutió. Cuando ella intentó tomar su mano en la consola central, él la movió a la palanca de cambios. No con brusquedad, solo lo suficiente para dejarlo claro. Ella se quedó callada después de eso. En el aeropuerto, ella se detuvo. Miró por encima del hombro, como si esperara que algo la detuviera. Una última palabra, una grieta en su rostro, alguna señal de suavidad. Él se quedó en el auto. Cuando ella cruzó las puertas de vidrio automáticas, no miró atrás otra vez. Matías esperó hasta que el coche frente a él avanzó. Luego manejó. Esa noche pasó por el motel. No tocó solo, se sentó en el cofre de su auto, mirando al cielo, como si ahí estuviera algo que necesitaba decir. Al final, salí y me uní a él. No hablamos. No lo necesitábamos. Una brisa pasó entre nosotros levantando los bordes de su chamarra. Vi cómo sus hombros se relajaban lento, constante, como si algo por fin se hubiera soltado. Cuando volví adentro, dejé la puerta sin seguro. Matías llamó una semana después del aeropuerto. La casa se siente rara, dijo. Su voz era más baja que antes. Pensé que tal vez podrías volver. No respondí de inmediato. Miré la pared de la habitación del motel, el anillo de café, en el escritorio donde dejaba mi taza cada mañana, el cuaderno en el que no había escrito en días. Estoy bien donde estoy, dije. Lo sé, respondió. Pero yo no. No hubo más insistencia. Solo silencio. El tipo de silencio que no busca convencerte de nada, solo decir que algo aún espera. Cuando regresé, no fue algo dramático. La casa estaba limpia, silenciosa, demasiado silenciosa. Nadie había llenado el vacío que ella dejó. Matías estaba en la cocina sentado a la mesa con una taza en las manos. No se levantó, no dijo bienvenida a casa.
Solo asintió una vez y volvió a mirar el vapor que subía de su taza. Dejé mi bolso en la entrada. No desempaqué. Nos movimos alrededor del otro como quien navega una habitación que solía conocer de memoria, pero ahora debía aprender de nuevo. No intentó explicar ni disculparse. No pedí ninguna de las dos cosas. La casa no había cambiado, pero algo entre nosotros sí. El espacio era más suave, más callado. No vacío, solo en espera. Ofreció cocinar. Rechacé. Preparé té en su lugar, le di una taza y me senté frente a él como si fuera un día cualquiera. No habló. Yo tampoco. Pero no se sentía tenso. Más tarde salió al patio y podó los arbustos sin que se lo pidiera. Barrí el pasillo, no porque lo necesitara, sino porque quería escuchar el roce de las cerdas contra el suelo. No dijimos que estábamos empezando de nuevo. No lo llamamos nada. Esa noche entré al cuarto de huéspedes, el que ella nunca tocó, y abrí la ventana. Compartimos té en silencio durante 3 mañanas, antes de que alguno dijera algo que rozara la superficie. El cuarto día, puse la taza en la mesa un poco más fuerte de lo que quise. Él no se inmutó. «Le diste mi casa», dije. Matías no reaccionó de inmediato. Miró su taza, luego asintió lentamente. Y ella me dio lo que pensé que me faltaba. Esperé. Dejé que las palabras se quedaran donde cayeron. Dijo cosas que sonaban como respuestas, continuó. Sobre de dónde venía. ¿Por qué me dejaron? Hizo que pareciera que todo era parte de algo más grande. Sabía lo que necesitabas escuchar, dije. Mi voz no tembló, pero sentí su filo. Asintió otra vez, más pequeño esta vez. Debí haber preguntado ¿por qué te veías tan tranquila cuando dije que ella se mudaría? No me estabas mirando. Eso lo detuvo. Sus ojos al fin encontraron los míos, no buscando una salida, solo sosteniendo lo que ya estaba ahí. Pensé que se trataba de ella, dijo, pero era sobre mí. No respondí. No esperaba que lo hiciera. Nos quedamos así con la luz de la mañana colándose por la mesa, atrapando el vapor de las tazas. Ni cálido ni frío. Solo real. No hubo disculpa. Todavía no. No pidió perdón y no se lo habría dado si lo hubiera pedido. Lo que importaba más era la pausa, la forma en que dejó que el silencio ocurriera sin huir de él. Terminé mi té y me levanté a enjuagar la taza. No me detuvo. No estaba haciendo un punto. Solo no quería que los platos se acumularan otra vez. Detrás de mí, escuché la silla arrastrarse. Pasos hacia el pasillo. Se detuvo una vez, luego siguió. Unos minutos después, pasé por la sala y lo vi sentado con los viejos álbumes familiares, esos que no había tocado en años. Pasaba las páginas despacio, como si temiera perderse algo que alguna vez ignoró. El sobre era grueso, entregado en mano y colocado en la mesa de la cocina sin una palabra. Matías no se quedó. Solo dijo, ya está hecho, y se fue antes de que la tetera terminara de hervir. Esperé hasta que la puerta se cerró tras él para abrirlo. Adentro, la escritura de la propiedad, actualizada, notariada, registrada en el registro público 2 días antes. Mi nombre impreso en tinta negra, ya no escrito a lápiz en promesas. No había notas ni cartas. Solo el papeleo y el silencio en el que llegó. Lo miré por un rato, no con incredulidad, solo con certeza. Hace un año me había dado una carpeta marrón en mi cena de cumpleaños, llena de formularios legales, sonrisas y buenas intenciones no registradas. Entonces parecía generoso, parecía real. Pero ahora la diferencia era clara. Entonces fue simbólico. Esta vez era prueba. Firmé al final del reconocimiento y deslicé el paquete de vuelta en su funda. No me sentí triunfante, ya no estaba enojada tampoco. Solo me sentí en paz. No necesitaba que la casa fuera mía, para vivir en ella, para caminar por sus pasillos, para limpiar la estufa un miércoles por la tarde por costumbre. Pero necesitaba saber que si me quedaba era por elección, no por permiso. Esa noche dejé el sobre en el aparador.
Matías regresó al atardecer, deteniéndose en la entrada como si no estuviera seguro de poder pasar sin preguntar. Señalé los papeles. Lo firmé. Asintió. Llevaré la copia a la oficina mañana. El registro dijo que deberías recibir el documento oficial la próxima semana. Está bien, dije. No dijimos más. No hacía falta. En cambio, él entró a la sala y se sentó en el lado más alejado del sillón, hojeando un catálogo que dejé en la mesa de centro. Por primera vez en meses, me permití sentarme sin observarlo. La casa estaba en silencio, pero no el silencio frágil que conocíamos antes. Se sentía firme, y no me moví cuando preguntó si aún me gustaba el té de jazmín. No hablamos de ella. No porque duela, sino porque ya no pertenece al aire entre nosotros. Algunos domingos jardinamos. Yo podo los arbustos bajos, mientras Matías trabaja la tierra, quitando raíces con un enfoque silencioso. No da instrucciones. No lo corrijo. Nos movemos en ritmo lento deliberado suficiente. Aún me llama mamá. No siempre. A veces es solo mi nombre o un suave oye desde el pasillo. No me molesta. Sé lo que significa cuando pone mi taza en la mesa antes de que baje o cuando cambia las pilas del detector de humo sin que se lo pida. Deja pequeñas señales de cuidado en los lugares donde alguna vez hubo daño. Una caja de mis galletas favoritas en la despensa. Bombillas nuevas en el cajón donde solía guardarlas. Una bolsa de sal para el camino antes de la primera tormenta. No es penitencia, es presencia. No hablamos en disculpas. Esa parte quedó atrás con los documentos y el silencio. Lo que queda es el día a día, el verdadero peso de ser conocido y seguir apareciendo. La carpeta a la que empezó todo está en un cajón cerrado en mi estudio. No la he abierto. Desde la noche que regresé, pero no la tiro. No guardo rencor ni enojo. Guardo la memoria de lo que aprendí confiar en mis instintos, actuar cuando el silencio no protege y soltar sin necesitar que me agradezcan. Matías no intenta arreglar lo que se rompió, solo cuida lo que hay ahora. El porche, la luz del pasillo, el pedazo de jardín donde antes no crecía nada y ahora hay una fila de tomillo y una valiente planta de jitomate. A veces hablamos de nada, del clima, del perro del vecino, de una receta que no haremos. Pero estamos aquí, sin dar vueltas al pasado, sin fingir, solo aquí. Y cuando lo escucho cerrar la puerta, con seguro por la noche, sé que la casa está entera otra vez. No perfecta, solo firme. Silenciosa, nuestra.